yo ya toqué. Tenés que enfriar ahora. Empecé a tocar la armónica a los 5 años. La tocaba en el jardín de infantes. Daba conciertos de armónica en el jardín de infantes. Yo algo me acuerdo de eso. Después, mi hermano empezó a estudiar la guitarra porque en casa no había dinero para comprar un piano. Entonces mi padre compró una guitarra. Entonces mi hermano empezó con la guitarra. Fue un profesor de guitarra que vivía en la otra cuadra, empezó a tocar por mí, así que mi hermano siempre fue lo mejor en todo. Yo siempre fui lo peor en todo. En la escuela fui un sinvergüenza, un indisciplinado, terrible. Él no, él fue el abanderado, él fue todo. Entonces estudió la guitarra por música y tocaba. Entonces cuando él dejaba la guitarra yo la agarraba y la rascaba. Y ahí empecé a tocar y averiguar los acordes y todo. Y empecé con los chalchaleros, me fascinaron los chalchaleros. Entonces, un día mi hermano se vino con 2 discos de pasta, 78, de Louis Armstrong y los Hot Five, el Raj de la calle 12 y Rata Paseandera, y me dijo, mira, pibe, escucha, esta es la verdad. Yo tenía 9 años. Yo escuché eso y dije, esta es mi música y este es mi instrumento por el resto de mi vida. 9 años. No hubo ni mongo que me apartara de eso.
Entonces ahí empezó todo. Pedía la trompeta, como yo ya dibujaba, porque me encantaba dibujar, dibujaba trompeta, la cortaba con una tijera, me ponía frente al espejo y hacía que tocaba. Como no me daban pelota en casa, toqué el timbre a todos los vecinos y les pedí guitarra. Y fui y me compré una trompeta. Y bueno, cuando llegué a casa con una trompeta viejísima, que era una trompeta, era un fliscorno a llave, de costado, así, tocaba una cosa asquerosa, que la tengo ahí, la tengo en casa. Y cuando me averiguaron cómo lo había comprado, mi padre, un disgusto espantoso, tuve que ir a tocarle a los vecinos y darle por favor que acepten el dinero y todo. Entonces, cuando vieron que yo no paraba, mi padre me dijo, bueno, ¿querés una trompeta? Yo te compro una trompeta si vas a un profesor. Y yo le dije que sí. Averiguó el profesor, no sé cómo lo averiguó, Horacio de la Roca, un gran trompetista que había en ese momento, y me compraron una trompeta. Y empecé a tocar. Estudié 2 años con él y después no estudié nunca más. Al mismo tiempo, yo me empecé a relacionar con el ambiente de jazz y seguía pintando y dibujando y entré al Bellas Artes. Mis padres me mandaron al Bellas Artes en vez de mandarme al conservatorio, porque mi padre seguía negando el asunto de la música. A pesar de que después terminó siendo un fan mío, ¿viste? Pero en ese momento no quería saber nada, porque él había estado en la noche, él sabía lo que era la noche, los peligros que eso significaba, y yo lo entiendo, el pibe metido en la música, la noche, quizás el rumbo que podía tener mi vida, ¿viste? Desesperado estaba. Entonces, me entré al Bellas Artes. Y en Bellas Artes empecé a pintar, a dibujar, y al mismo tiempo tocaba. Yo volvía de la academia, era Belgrano, en ese momento se entraba a los 13 años, y en el año 55 tomamos la academia. Entonces vivimos como 4 meses, dormíamos, cocinábamos, tocábamos, pintábamos, porque venían los alumnos de la Cárcova a enseñarnos, y entre ellos venía Leparc, Julio Leparc, que era alumno de la Cárcova, y estaba Carlos Cañas y que un montón de pintores que después fueron grandes nombres, ¿viste? Cambiaron los profesores y recibimos un profesor que se llamaba Leopoldo Torres Agüero. Y yo tuve una relación con él maravillosa. A todo esto yo empecé a tocar. Y formamos un primer grupo con unos amigos, con Roberto Bo, Beto Bo, que tocaba el clarinete, y teníamos, en vez de bajo teníamos bombo legüero, fliscorno, banjo. Ese era el grupo que teníamos. Y a partir de ahí empecé a relacionarme e hicimos un primer grupo con otra gente, con Beto Bo también, con Roberto Bo, un grupo con Chiche Hegel en batería, bueno, una cantidad de músicos, Héctor Furz, Oscar Marciani, Guillermo Abé, Carlos Balmaceda, y un grupo llamado Royal Garden Jazz Band, y empezamos a tocar música de jazz tradicional, la onda de Armstrong, la onda de Jelly Roll Morton y todo eso. New Orleans, claro, estilo New Orleans. Entonces, ahí yo tenía más o menos 14, 15 años. Después de eso nos abrimos un poco más y nos fuimos al estilo Chicago con Eddie Condon y qué sé yo, y después a los All Stars de Louis Armstrong. Si él es Pampero, yo soy Isidoro Cañones. Y ahora vamos a terminar con el enviado del cielo. La naturaleza y el universo nos mandó a la tierra para mostrarnos el camino, guiarnos. Ese fue Louis Armstrong. Ese fue el maestro de todos. Y vamos a terminar con un tema que hizo él que se llama Strutting with Sun Barbecue.
buen día, un amigo de mi hermano me hizo escuchar a Clifford Brown. Y ahí fue un garrotazo por la cabeza. Y cambió la vida así. Me trajo un disco que era Clifford Brown Max Roach in Concert, que es una tapa roja. Es todo en vivo. Y Clifford es un dios lo que toca ahí, es una barbaridad. Tenía 22 años, 21 años, es una locura. Bueno, me fascinó, me pasaba las horas con la cabeza en el tocadisco, con el parlante acá. El tocadisco lo tengo todavía. Fue bravísimo porque tuve que cambiar toda la técnica trompetística. Toda mi embocadura tuvo que cambiar. Tocar un poco a la manera de Clifford. Claro, pero ahí yo me di cuenta que con el sonido que yo tenía, que era armstrongiano, no podía tocar eso. Entonces tuve que cambiar todo. Y empecé a buscar profesor, pero no había profesor. No había nadie que me explicara qué era lo que tenía que hacer. Estudié un poquito con Granata y nadie más. Y todo lo averigüé yo solo. Cuando a la edad mía de 20 años, que nos hicimos muy amigos, Rodolfo y yo fuimos muy amigos, hicimos un trío con Rodolfo Mederos, que recién llegaba de Córdoba. Entonces tratamos de fusionar la música de tango con el jazz. En el año 60, 61. No quedó nada. Y ensayamos en la casa de Rodolfo el Churrón, un departamentito que tenía en la calle Arenales y La Prida, que fue por ahí. Pero divino. Bueno, y Rodolfo también, abierto a todo, Rodolfo Medero también. Bárbaro. No, mira, esas reuniones eran de locura. ¿Con Mederos y con el Churrón llegaron a No, fue todo ensayo. Pero a mí me marcó ese trío, A mí me marcó. Porque yo, a la edad de 20 años, que fue cuando hicimos eso, yo entré en una crisis espantosa, una crisis musical. Me preguntaba por qué yo tocaba jazz, que es una música que no pertenece a mi cultura, a mi idiosincrasia, a mis raíces históricas, a mi contexto social. ¿Por qué tocaba yo eso? Y no tocaba tango. Yo empecé a entrar en una crisis profunda. Y una noche, me voy a tomar el subte en Scalabrini Ortiz, subo en el vagón, ¿quién está parado ahí adentro del vagón? Ernesto Sábato. Le digo, yo soy músico de jazz. Ah, qué lindo, me dice, sí, le digo, pero estoy pasando por una crisis muy profunda del lenguaje. Yo me pregunto por qué toco jazz y no toco tango, la música de mi ciudad, la música con la cual yo nací, en mi casa he escuchado siempre tango, y por qué toco una música que no pertenece a mi sociedad, a mi cultura. Y dice, mire, el jazz es música de pueblo, como tal sale del alma, y todo lo que sale del alma es universal. Discúlpeme, me tengo que bajar. Me dejó ahí así y me hizo tocar jazz el resto de mi vida, pero siempre con el tango acá, y acá.
conozco a través de Rodolfo Alchurrón a Francisco Krepfel. Entonces Francisco Krepfel, relacionado con los músicos de jazz, Rodolfo Alchurrón fue alumno de Francisco, montones de gente fue alumno de Francisco, Santiago Jacobe también, porque en aquel momento no existían las escuelas de jazz que existen hoy en día, la Berkeley o Manhattan School of Music o Juilliard o lo que quieras, que tengan una metodología de cómo enseñar el jazz. El jazz lo aprendíamos de los discos nosotros, y tocando, y jam sessions y grupos que hacíamos. Entonces no existía la metodología de la parte armónica del jazz y la parte de arreglos del jazz. Entonces ellos lo que hicieron fue descubrirlo, Rodolfo Alchurrón lo descubrió. Claro, ya existía Lalo Schifrin, por ejemplo, pero Lalo Schifrin había ido a aprender afuera, había vivido en Francia, qué sé yo, ya se había ido. Santiago Jacobe también investigaban cómo había que hacer para arreglar jazz, para escribir los arreglos para grandes orquestas de jazz, etc. Entonces, Francisco se transformó en un tipo clave para nosotros. Aparte, un apasionado por el jazz él también, y empezó a hacer cosas en el Instituto Di Tella, porque estaba el Instituto Di Tella. Él venía con unas partituras así enormes, cada uno tenía un papel enorme, todo a veces con pentagramas, pero los pentagramas eran un dibujo que estaba ahí, ¿no? Porque él hacía triángulos, colores, por ahí algunas notas, matices, ¿ves? Formas, dibujaba formas, relojes, tocábamos con reloj, y cada uno hacía la interpretación de todo eso. Claro que él nos explicaba qué significaba todo eso y cómo había que interpretarlo, lo ensayábamos. Había un vertical y un horizontal, digamos, como para saber el tiempo. Sí, los tiempos. La armonía. Es claro, cada uno como le dije, tenía un reloj. Entonces cada uno tocaba con el reloj de uno, si no tocábamos un reloj grande que ponía un reloj adelante. Para transitar esos objetos que él dibujaba. En sonidos, con sonidos. Todo eso en interpretación, digamos. Libre, ¿no? Ah, lógico. Bueno, ahí nos aprendimos todo, me fascinó. Yo nunca había visto una cosa igual. Me fascinó. Y ahí aparece un tipo que se llama Tony Harris, que es inglés, que vivió acá y vive, porque lo vi el otro día por la calle, estaba con el auto y lo vi, y Tony Harris no lo había visto nunca más. Y organizó el cuarteto de Free. Ah, sí, él es el creador. Batero. Sí, batero, sí. Pero era revolucionario acá. Y entonces él se las tomó. Y entró Néstor y armamos ese cuarteto. El Buenos Aires Jazz Quartet se llamó. Y empezamos a tocar con un éxito increíble, increíble. La gente se volvía loca. Bueno, contame la gestación desde que estaba Tony. ¿Cómo iban armando las partes? ¿Era todo libre? No, era todo libre, era todo libre. Pero después empezamos a descubrir cosas que entre nosotros, con Néstor, con Astarita y con Bernardo Baraj, que eran señales, mandábamos señales. Y nos guiábamos por las señales. Y cambiábamos cosas de acuerdo a las señales que mandábamos. Bueno, a ver, contame alguna de las... Ah, ¿vos querés la fórmula? No, me la van a afanar. Nos la van a afanar. Patentala, antes de que yo salga al aire la patentá. Ya está, ya pasó, pasaron 60 años. No, pero eso es una cosa que yo no escuché nunca más. Bueno, No lo cada uno escuché. tiene su secretito. Por eso te digo, son secretos que no hay que revelarlos. Me van a matar los otros. No, Sí. No, bueno, eran señales, teníamos códigos. Claro. Tocábamos a través de los códigos. Pero muy bien, muy lindo. Y por ahí teníamos algunas melodías que metíamos después de esos códigos, ¿me entendés? Los códigos eran, por ejemplo, volvamos a tal lugar, volvamos a una
Claro, el código lo mandaba el que improvisaba. O estábamos todos improvisando free y por ahí se escuchaba el código y ahí nos prendíamos y ahí íbamos. No, de loco, de loco. Yo lo adoro ese cuarteto, lo adoro. Bueno, vos lo escuchaste. El sonido que tiene eso, de locos. Sí, todo, para escucharlo lo hicimos en el 64, viejo. Bueno, ustedes tenían ya referencias. Sí, Ornette Coleman, El Gato con Don Cherry. Fue maravilloso, el cuarteto fue una locura, una locura. Y aparte éramos jóvenes, llenos de polenta, llenos de vida. Hacían como el Mono Villegas, que no sabían que iban a tocar, aunque él iba a los estándares, pero ustedes tenían también esa concepción. Por supuesto que sí. No pautaban nada. No, pues no. Sí, había algunas cosas que estaban estructuradas, pero eran un, ¿cómo se dice la palabra? Disparador. Era una estructura para después improvisar, ¿me entendés? Eso era. Así que mucha sorpresa, mucha improvisación. Pero la gente llegaba sensorialmente a la gente. Y los músicos se quedaban enloquecidos porque no sabían cómo hacíamos para de repente, todos juntos, ¡bum!, salir con una cosa junta. ¿Entendés? Pero ahí era como un tiro, ¿me entendés? Porque teníamos los códigos. Y de ahí salía una cosa que ya teníamos estructurada totalmente diferente. Y de ahí partíamos con la improvisación y hacíamos cosas, qué sé yo, y después salíamos con otra cosa. Porque eso grabamos, está grabado y es un documento. Pero después evolucionamos también. Mira, yo hice el Bellas Artes, como te contaba. El Bellas Artes a mí me abrió la cabeza así. Tuve grandes profesores, no solamente de pintura, de la historia del arte, de composición, del Bauhaus, estudiamos el Bauhaus, con Cartier, que fue un filósofo impresionante, ese hombre, un genio, todo. Yo me encuentro con todos los compañeros de Bellas Artes y fue una cosa de locos. La enseñanza que yo tuve ahí que me abrió la cabeza y eso me ayudó mucho para el free, para todo eso. Yo me siento un privilegiado, mira, estoy tan agradecido a la vida, mira. Sí, nací en un momento de la puta madre también y ese instituto de Itela fue fundamental. ¿Y esto está grabando? Vos no te preocupes, olvídalo. ¿Pero va a ser un disco esto? Vos no te preocupes, yo te voy a dar un porcentaje. Un disco de la Sony. Hay que tener cuidado porque después sabés que esto lo puede vender. Lo vende después, son fortuna esto. Fuiste, claro. Acá somos todos. El pirata, ¿no? El pirata.
cantos que hacíamos en esa época. Nos llamábamos los unos a los otros cuando alguien tenía un programa. ¿Y qué hicimos? Fuimos, dijimos, ¿qué tocamos? Y I Love You, no sé qué otra cosa más, y tocamos. Y cuando terminó el programa, nos miramos y dijimos, pero toda la vida vamos a estar haciendo esto. O sea, venir a algún lado y tocar sin ningún plan. No es que la música saliera mal, es que era algo que ya era la reiteración de lo que hacíamos siempre. Entonces ahí yo creo que nos fuimos a Bachín y empezamos a cranear la posibilidad de armar un grupo. Primero nos planteamos hacer temas de Hancock, no sé, de Rockero, de Cannonball. Y después ya fue surgiendo, fuimos trabajando sobre eso, tocamos alguna vez en público, tocábamos en La Cebolla, y fue surgiendo por ahí. Pocho apareció con el primer tema que escribió. Loberman. Es el primer tema que escribió en su el primer tema que escribió en su vida. Sí, sí. Es un temazo. Y Ander por ahí también, que fueron los dos que aportaron de entrada, se embalaron y empezaron a aportar temas. Y ahí se formó el quinteto. Pero antes de eso, Santiago tenía un quinteto, que éramos iguales pero sin Pocho, era con Eduardo Casaga. Sí. Y con ellos grabamos un disco hermosísimo, un simple, con 2 temas, uno de un lado y otro del otro. Y, o sea que ya teníamos el espíritu de tocar juntos todos, ¿no? Bueno, todos veníamos tocando con diferentes constelaciones, viste, constantemente. ¿Quinteto quién le puso? Negro. No, yo creo que el quinteto lo encontré yo al nombre, creo. Y el negro se lo dañó. Ahí viene el público. No, el negro se lo dañó. Está escuchando la grabación. Sí, el negro se adueñaba del nombrecito. El dueño de los temas y de los El dueño de nombres. los temas, claro. Exacto, muy bueno eso. Bueno, la primera formación de Quinteto eran ustedes dos. Anderson, Pocho y el negro. Y el negro. Claro. Eso era el quinteto. Y después. Y después Y después Anders se quiso separar. Entonces, como el nombre decía Quinte Plus, Quinte Plus, para decir algo más, podía ser una orquesta grande también. Claro. Entonces le dijimos a Jorge Cutelo, saxo alto y flauta, y a Ricardo León en guitarra. Y fue otra etapa de Quinte Plus, con temas más actuales, más más electrónica también. Y él tenía el piano eléctrico, que recién había salido el piano eléctrico. Entonces teníamos un sonido que no lo tenía ningún grupo de jazz acá. Era una banda más amable para el oído de la gente. Eran solos más cortitos, no era que se quedaban 6 horas tocando. Estaban más arregladas las bases. estable que el jazz, digamos, convencional que se hacía. Claro, porque el grupo tenía mucho éxito. Tal es así que el manager de nuestro grupo era el manager de Luthier y de Nacha Guevara. Mirá. Y de Mercedes Sosa. Y de Mercedes Sosa también. Así que nos ubicaban en todos lados. Claro. Ellos venían el paquete, ¿viste? Así que fue muy conocido el grupo, muy admirado. Y empezamos a hacer temas propios. Claro, porque son temas originales. Sí, No se hacían temas originales en esa época. Claro, nosotros, los jazzistas. No, claro, de los jazzistas. Sí. Esa fue una etapa posterior. La de hacer un grupo, esa fue una idea casi exclusiva nuestra, digamos. La de hacer un grupo que solo de jazz. tomara música original. Porque yo no voy a decir que no existieron, porque existieron compositores como el Chivo, por ejemplo, que era un excelente compositor y arreglador y que ha grabado cosas ya mucho tiempo antes que nosotros, pero eran un tema o 2 temas en medio de todo un repertorio más convencional. Acá eran todos los temas originales y el grupo tenía un nombre, que no existía eso.
claro, al rehacerse el grupo, cuando se fue Jorge, probamos distintas variantes, digamos, y al final incorporamos 2 músicos en lugar de uno. Hubo que empezar de nuevo. Claro. Es decir, tocábamos algunas de las cosas anteriores, pero ya era otro enfoque. Pero teníamos una refundación. Teníamos instrumentos de percusión también, el pandeiro y otras cosas más. Claro. Entonces era una especie medio de funkeado, ¿me entendés? Una cosa media funkeada. Claro, claro. Y se llenaban, los boliches se llenaban. Fue un grupazo, ¿eh? Grupazo. En ese momento fue un grupazo. Entonces Leopoldo un día, Leo le decíamos, ¿no? Me pone la mano en el hombro y me dice, Gustavo, ¿la música o la pintura? Y me dejó pensando así, por meses, y me decidí por la música. Y después en mis momentos de soledad me puse a pensar por qué elegí la música. Y me di cuenta por qué. Yo soy una persona muy sociable. Me encanta estar con la gente, charlar, estar afuera. La música es un fenómeno social. Y el jazz, la improvisación del jazz, esa cosa energética y de creación en el momento, está relacionada con la conversación y todo, está más relacionado a mí que estar solo en un atelier pintando. Ahora, la composición también es soledad, pero después llevas todo al grupo o a las orquestas y ahí estás en contacto con todos los músicos. ¿Y por qué la opción? ¿Por qué había que optar? Buena pregunta. Él me planteaba la cosa y que yo estoy de acuerdo conmigo mismo. No existe tiempo para una sola cosa, no puede existir tiempo para dos. Yo apenas me alcanza el tiempo con las cosas que yo hago para mí mismo, con la música. Estudiar, practicar, ensayar, programar conciertos, hacer proyectos, componer, ensayos, giras. ¿Cuándo voy a pintar? ¿Cuándo voy a tener yo la tranquilidad para pintar? Tengo que tener un lugar, un espacio, tengo que tener todos los elementos para pintar. Es una cosa, es muy grande todo. Yo no puedo tener la pintura como hobby y no puedo tener la música como hobby. No sirvo para eso. Pero tengo un agujero muy grande. Yo, por ejemplo, voy a un museo, voy a una exposición y a veces me saltan las lágrimas porque siento la necesidad de todo eso y estar ahí y hacer. Y bueno, tal es así que ahí te traje un disco que yo hice la tapa del disco, porque me habían dicho en la compañía en Suecia, me dijeron vamos a llamar a un pintor amigo nuestro, y cuando me dijeron llamar a un pintor para hacer la tapa de mi propio disco, yo no puedo, de semejante cachetazo de denigración no puede ser, más allá del pintor que sea, entonces me puse a pintar, estuve 6 meses encerrado en mi departamento, era todo papeles, telas, de todo, es un despelote era, porque cuando empecé a hacer algo, digo, un desastre, ¿te das cuenta? Pues la pintura, como la música, hay que estarle encima, la creación, es una locura, hay que dedicarle la vida. Bueno, pero me dediqué a la música y yo tengo todos mis grandes amigos, muchos amigos pintores allá en Suecia y acá en Argentina, compañeros míos de Bellas Artes, que nos juntamos a cada rato a morfar, a charlar, a recordar viejas épocas. Yo voy a las exposiciones de ellos vienen a mis conciertos y está bien.